El tema de hoy, tercera ley de Isaac Newton. Como vimos en el video pasado, las leyes de Newton son tres, y son tres principios básicos que sirven para describir el movimiento de los cuerpos. Así es que ahí te van las tres leyes de Isaac Newton. La primera ley es la ley de la inercia, la segunda ley es la ley fundamental de la dinámica y la tercera ley o el principio de acción y reacción. Y estas tres leyes tienen algo en común y es que están relacionadas con la fuerza, con la velocidad y con el movimiento de los cuerpos. Y estos son la base de la mecánica clásica y de la física y fueron postulados, claro, por el físico matemático Isaac Newton. Por lo tanto, la unidad fundamental de la fuerza se mide en Newton. Pero esta información la dominas desde los videos pasados, así es que esta vez nos vamos a enfocar en la tercera ley de Isaac Newton, conocida también como el principio de acción y reacción, y esta ley nos dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Así es que ahí te va un pequeño ejemplo. Imagina que vas al supermercado cuando de repente sientes un golpe en tu tobillo, porque otro carrito se acaba de impactar en ti. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de los dos ejerció mayor fuerza? Inciso A, el carrito ejerce mayor fuerza que el tobillo. Inciso B, el tobillo reacciona con mayor fuerza que el carrito. Inciso C, el carrito y el tobillo rebotan. Inciso D, ambos ejercen la misma fuerza. Y la respuesta correcta es inciso D, ambos ejercen la misma fuerza. Y bien, ¿cómo te fue? Voy a tratar de explicarte este sencillo ejemplo. Vuelve a imaginar, pero ahora tu tobillo es el objeto número 1 y el carrito es el objeto número 2. Y el objeto número 2 ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto sobre el primero, cumpliendo así la tercera ley de Isaac Newton. Y recordando un poco la pelea épica entre Isaac Newton y Robert Hooke, yo te hago una nueva pregunta. ¿A quién le dolerá más el golpe? ¿Y quién recibirá el impacto con mayor fuerza? ¿Acaso será a Robert Hooke o a Isaac Newton? Exacto, ambos recibieron el mismo impacto con la misma fuerza, en la misma dirección pero en sentido opuesto. Por lo tanto, a los dos les dolerá exactamente igual. Así es que si viste las peleas de Goku y sus amigos, te darás cuenta que cada una de ellas rompen con las leyes de la física, y eso no está tan chido. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.